Organizaciones Constructivas, el programa que entrega conocimiento y buenas noticias para las personas que integran el ámbito organizacional. Soy Robsel, facilitador lúdico andragógico. Precisamente voy a las empresas para desarrollar las competencias blandas, esas que son las poderosas y hacen la diferencia en el desempeño de los profesionistas. Lo hago con la tecnología, la metodología de mi libro Sapes de Andragogía, disponible en Amazon. Permito que se presenten mis amigos. Adelante, Juan Manuel. Hola, ¿qué tal, Robsel? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Manuel Martínez. Yo llevo pues más de 20 años trabajando en lo que sería marketing digital y mercadotecnia. Últimamente, en los dos últimos años, bueno, no más de 2 años, yo creo que unos 5 años, yo creo, empecé a incursionar en el mundo de la comunicación, tratando de aplicar en esto todo lo que he aprendido en marketing digital, las inversiones, análisis de datos. Y a lo largo de esta trayectoria, la verdad, he encontrado pues una parte muy interesante que tal vez no había conocido antes, que es el, se puede decir como que el gusto de comunicar a las demás personas y tratar de transmitirles conceptos que podrían parecer complicados, como son las inversiones, de una manera sencilla. Y eso es ahorita mi objetivo. Bien, muchas gracias, Juan Manuel. Adelante, Roberto. Claro que sí, Rosel, muchas gracias por la invitación a tu programa. Bueno, mi nombre es Roberto de la Vega y soy el fundador de Meta Speaker Internacional. Es un grupo de personas, un equipo realmente de profesionales que apoyamos precisamente a la comunicación. Y bueno, yo tengo ya en este espacio de capacitación y tecnología más de 20 años, o sea, ya ha pasado bastante tiempo y he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes empresas, tanto multinacionales como empresas pequeñas también, y apoyando también a emprendedores a que generen, por supuesto, a través de la comunicación, muchos mejores resultados, tanto en ingresos como en procesos, por supuesto. Así que bueno, pues estoy aquí para apoyar y con gusto de estar con ustedes. Gracias, Roberto. Bienvenidos. ¿Qué es la asertividad? ¿Qué es esta herramienta que hace que las personas digan, expresen en momentos oportunos, en momentos adecuados, lo que están sintiendo, pensando o bien ideando? Y además, con un tono de voz adecuado, una actitud adecuada, todo lo necesario para empatizar con otros. La asertividad que viene de aserción, es decir, aseverar, declarar, enunciar, pronunciar algo que legítimamente necesitamos decir. ¿Cuántas veces, mis queridos amigos y amigas, ahí en la organización, en la empresa en donde estamos trabajando, en el mundo del trabajo, si no estás en una organización, nosotros tenemos inquietudes, emociones que nos asaltan? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las canalizamos? ¿En qué momento las manifestamos? ¿Es el momento oportuno ahora? El papel de la prudencia juega un rol fundamental con el tema de la asertividad. Y hoy, aquí, mis amigos de MetaSpeaker, porque todos aquí somos MetaSpeaker, vamos a compartir con ustedes cómo aplicar la asertividad. Y daremos tres ejemplos concretos al respecto. ¿Qué es la asertividad? Con tres ejemplos concretos. ¿Quién gusta empezar? ¿Comenzamos? ¿Qué? ¿Va? ¿O Juan? Empieza, Roberto. Gracias. Bueno, mira, para mí la asertividad es un punto medio entre dos límites muy importantes. Un límite inferior que sería la pasividad, donde no comunicas nada,
donde simplemente te haces a un lado a ti mismo inclusive. Y por otro lado, la agresividad. Son dos límites muy, muy fuertes. La agresividad, por otro lado, es cuando al contrario, no te importa la opinión de los demás, simplemente tomas tu razón y no escuchas a nadie, ¿no? Entonces, entre esos dos hay una parte en medio que yo le llamo asertividad o que se le llama asertividad precisamente porque te permite de una manera efectiva comunicar de manera honesta lo que tienes que decir. Y no se trata solamente de hablar bonito, decirlo a lo mejor de floreado, como dicen, ¿no? O con unas palabras elocuentes, sino realmente expresar tu sentimiento, expresarlo de manera clara y puntual, directa y sin ir con rodeos, ¿no? Y eso te va a permitir, por supuesto, generar mayor confianza y tener un resultado mucho mayor. Entonces, entre esos dos bloques, entre esos dos límites, la pasividad y todo lo contrario que sea la agresividad, está la asertividad. Así es como yo lo defino. Está maravilloso, Roberto, esto que mencionas, muy interesante. Precisamente sería valioso que pues todos los que están escuchándonos se ubiquen en qué parte se ponen más, en el lado de la pasividad o en el lado de la agresividad. Y recordemos, como bien señala aquí Roberto, que necesitamos ser honestos con nosotros mismos y también ser prudentes con los otros que pueden recibir nuestro mensaje, nuestra enunciación de una manera que, aunque la tratamos de enviar de manera trabajada, producida y adecuada, hay veces que los otros la pueden capturar de una manera diferente y hay que entenderlo también. Y esto con ejemplos concretos. Yo, por ejemplo, en cierta ocasión, estuvo bien, bien fuerte, ¿no? Estaba yo en una formación. Y yo en ese momento cumplía un rol de servidor público y andaba yo entregando un programa formativo en una universidad, un programa que buscaba fomentar la cultura de la legalidad. Se imagínense en México fomentar la cultura de la legalidad. Un buen reto. Un buen reto, ¿no? Y entonces un participante levantó la mano Ujú. y frente a todos dijo, no, este programa no va a funcionar. En México somos bien corruptos. De hecho, a nivel mundial estamos en los primeros lugares de corrupción. Este programa no va a funcionar. Así me dijo. Yo necesitaba expresar algo. O sea, no podía quedarme callado, evidentemente, ¿no? Tenía que ser muy asertivo para manejar esa respuesta y lo que yo hice fue decirle, ¿cuál es tu nombre? Salvador. Salvador, esto que comentas, sumamente importante, valioso, se ve que estás muy enterado. En efecto, en México somos corruptos, tú lo estás diciendo, y eso también a mí me duele como a ti. Fíjate que este programa que les estoy trayendo ya demostró beneficios con el tema de vialidad. Y yo considero que tú y yo podemos ser parte de la solución y ya no más parte del problema con este programa, que para que funcione requiere de un coordinador y este coordinador tiene las siguientes funciones. Y ya continué y sin problema. Y así lo dije, ¿no? Con este tono de voz más o menos. Y me funcionó, o sea, salí al quite. Finalmente el programa fue adquirido y la asertividad para eso sirve, precisamente nos ayuda a responder adecuadamente en momentos específicos para que fluya la comunicación, que continúe y marche hacia donde conviene a los objetivos de la reunión, el encuentro, la interacción, la presentación.
Y bueno, ahora vamos con Juan Manuel. ¿Qué tienes para compartirnos, Juan Manuel? Pues mira, por ejemplo, a mí me ha tocado varias veces, especialmente en el aspecto laboral. Yo estuve trabajando varios años en AT&T, una compañía grande, y varios años estuve como consultor. Y una de las cosas que todo el tiempo tenía uno que negociar era precisamente a veces con los subordinados o con la gente que te reportaba y a veces con la gente a la que tú le tienes que reportar, ¿no? Y en esos casos, o sea, en ambos casos tú tienes que tener un alto grado de, se puede decir, de asertividad, o sea, y eso corresponde a un alto grado en claridad a lo que vas a expresarles a las personas en el momento que vas a negociar con ellos. Porque muchas veces te llega un empleado diciendo, no, es que no podemos completar el proyecto, la verdad es que no tenemos las herramientas y no tenemos, o sea, los recursos suficientes. Y como tú dices, o sea, uno tiene que decirles, ok, entiendo, la posición en la que estamos. Sin embargo, lo que tenemos que buscar es soluciones, porque al final y al cabo este proyecto lo tenemos que terminar. Al final y al cabo tenemos un compromiso con el cliente o tenemos un compromiso con el director de X área y ya nos habíamos comprometido a hacerlo. Y es por el bien de la compañía. Entonces, en esos momentos, o sea, estás lidiando, o bueno, uno tiene que lidiar con las personas que están abajo y cuando tú tienes que reportar arriba que se retrasó el proyecto por cualquier cosa, pues también tienes que tener esa empatía, ¿no? De reconocer que, o sea, que es necesario terminar el proyecto que se empezó. Sin embargo, ha habido limitaciones, ha habido recortes, ha habido cambios, ha habido un montón de imprevistos que tal vez ellos no son conscientes de ello, pero tú tienes que entrar con todas las cartas en la mesa. Y entonces, una de las cosas que yo aprendí es que para ser asertivo, algo que es fundamental es que siempre tienes que hablar con la verdad. O sea, siempre tienes que hablar con la verdad, siempre tienes que decir exactamente qué es lo que está sucediendo. Tienes que tener la claridad también de presentar la solución o cuáles son las posibles alternativas y yo creo que en ese momento es cuando empiezas a ganar el respeto de las demás gentes, porque si tú empiezas a dar, a hablar con falsedades o empiezas a decir cosas que tal vez no son ciertas, la gente después se da cuenta. Entonces ya no confían en ti y cuando no hay confianza, la asertividad, o sea, no tiene cavidad en una conversación. O sea, ¿por qué? Porque Exacto. ya no confían en ti. Muy valioso lo que estás compartiendo, Juan Manuel. Fíjate que esto que nos estás diciendo también ya nos da una secuencia que funciona para ser asertivos. Tú dijiste que cuando lanza la persona una inquietud o algo que se contrapone a los objetivos pues, de un área de trabajo o de lo que corresponde para los objetivos de la organización, en fin. Tú dijiste ahorita que, digamos, bueno, entiendo, e incluso ahí hasta podemos reiterar o repetir lo que ha dicho la persona para que ella se dé cuenta de que le hemos escuchado. Ya lo dice Del Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas. Habla con la persona en sus propios términos. Entonces, esto que dijiste es muy valioso, porque cuando le dices entiendo y aparte pues repetimos o reiteramos lo que nos acaba de decir, lanzamos un mensaje de empatía, de que estamos en la misma sintonía. Luego de eso, tú dijiste ahorita, Juan Manuel, que hay que decir sin embargo, y ahí es donde orientamos, ¿no? Ahí es donde estamos dando la directriz de hacia dónde nos dirigimos. Y ese, sin embargo, es muy importante porque fíjate que hay veces que si no decimos sin embargo y decimos un pero, por ejemplo, ese Ujú. pero es bien agresivo, hostil. Como decía antes aquí Roberto, ¿no? Se tiende más hacia el lado de la agresividad. Pero un sin embargo es pacífico, es más neutro. Entonces, fíjate qué interesante esto que comentas.
Y en efecto, después de ese, sin embargo, pues ser muy claros, muy nítidos en por qué estamos haciendo las cosas como las estamos haciendo, dando evidencias, siendo transparente. Y en efecto, eso, como has señalado, pues nos granjea el respeto de colaboradores, de compañeros de trabajo, porque esto se refleja en actitud y en la secuencia múltiple de argumentaciones que tenemos en un trabajo, en donde si somos así sistemáticamente, pues nos ven como alguien prudente, alguien en quien confiar, como señalaste. Y bueno, le quiero preguntar a Roberto, ¿tienes algún ejemplo, Roberto, de la Claro que, asertividad? claro, por supuesto, por supuesto. Y quiero tomar algo importante que hoy te dijeron los dos, la confianza. Porque cuando tú eres asertivo, requieres honestidad. Entonces la honestidad, por supuesto, genera confianza y genera conexión. Y me gustaría dar dos ejemplos. Uno muy rápido que a lo mejor hemos vivido algunos en el día a día personal con la pareja, ¿no? Cuando le preguntas, no sé si les ha pasado, pero le preguntas, ¿qué tienes, mi vida? ¿No? ¿Y qué te dicen? Nada, porque nunca tienen nada, ¿no? Clásico. Nada. Entonces está del lado pasivo, ¿no? Nada, pero está enojada. Y entonces tú dices, bueno, pues nada, si lo entiendes así, tal cual, es nada. Pero realmente, ¿qué hay detrás? Que tienes que empezar entonces a adivinar qué tiene. Y eso no es asertivo. Eso es precisamente todo lo contrario de ser asertivo. El decir nada, pero tengo algo, implica que la otra persona tendría que adivinar qué es lo que tienes. Y ahí puede haber un mar de opciones, un mar de opciones, ¿no? Y por otro lado va a decir, bueno, pues me vale entonces, y entonces empieza una tragedia y un drama, ¿no? Por el otro lado de la parte agresiva. Entonces, cuando eres asertivo, realmente dices qué es lo que pasa, ¿no? De manera clara y directa, y simplemente con una petición. En un ejemplo del trabajo, supongamos que alguna persona, el jefe, le dice o te dice que requiere que le ayudes con algo, ¿no? Algo importante para él. Normalmente lo que hacemos para no quedar mal es decir que sí. Dices, sí, sí, por supuesto, yo te ayudo. Pero mira, ya estás lleno de trabajo, ya tienes mil cosas que hacer y todavía dices que sí. Por miedo a quedar mal, por hacerte, pues, hacer esa empatía con el jefe. Y bueno, pues es el jefe, y no decirle que no. Pero tú ya te estás poniendo la soga al cuello porque a lo mejor ni cumples esa ni las otras tareas que tienes pendientes. ¿Cómo sería una manera más bien asertiva? Sea decirle, mira, tengo en realidad estos pendientes que son importantes. Tú dime cuál de ellos tendré que colocar en un segundo nivel para atender la tuya, porque en realidad tengo que terminar esto primero. Y entonces él te podría ayudar en esa parte, pero si nada más dices que sí, que sería el límite pasivo, donde bueno, pues sí, ni modo, y por dentro estás, ¿cómo le voy a hacer? Ya estás estresado, te vas a morir. Y por otro lado, si te vas a la agresividad, le dirías que no, hazlo tú, no me importa. ¿Cómo en medio le puedes decir que entre los dos lleguen a un espacio? Y Valioso. me gustaría darte a lo mejor tres pequeños tips o consejos de asertividad para la audiencia y para todos que puede serles de utilidad. Requiere tres partes. Una, decir el hecho objetivo, o sea, qué es lo que está pasando. El sentimiento, comunicar tu sentimiento con lo que está ocurriendo y la solicitud o la necesidad. Imagínate que una persona, un colega llega tarde a un programa importante, por ejemplo, que hubiéramos llegado tarde contigo, querido amigo. Entonces, tú puedes decir, no importa, en el límite pasivo, no importa, pero sí importa y te lastima, ¿no? Por otro lado, te puedes enojar, pero en medio puedes decir claramente, ¿sabes qué? Mi tiempo es importante, para mí este proyecto es muy importante y la gente nos está esperando. Me siento frustrado porque tú llegas y entonces mueves todo mi programa. Ese sería el sentimiento. Y traes la petición. Te pediría que o lo reprogramemos o la próxima vez llegues temprano para poder llevar el programa adecuadamente. Y ya, así de sencillo. Tres elementos. El hecho objetivo, qué es lo que está sucediendo, cuál es tu sentimiento, cómo te sientes respecto a eso y cuál es tu petición o cuál es tu necesidad respecto a eso. Qué valioso, ¿eh? Muchas gracias. Son tres puntos clave muy importantes donde legítimamente puedo expresar cuál es el hecho y entonces
expresar cómo me siento ante ese hecho y finalmente hacer la petición o solicitud. Muy interesante y muy, muy valiosa esta trilogía de pasos que nos compartes y fascinantes los ejemplos que nos compartiste. Fíjate que cuando tú dices, en este ejemplo de la pareja, ¿no? Es que es muy clásico. Implica conocimiento de la otra persona también, evidentemente. Y un factor que creo que también hay que añadir es la paciencia. La Ujú. paciencia, según David Isaacs, en su libro, el libro de las virtudes humanas, dice que la paciencia es la virtud de soportar molestias presentes con tranquilidad y serenidad. O sea, lo que significa es que después de que te dicen nada, pues tienes que respirar profundo Muy para profundo a practicar veces. la paciencia. Y entonces después de eso, ya lo que tú decías, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo, no? Con una voz ya trabajada, un poco más oxigenado el cerebro, sabes como qué tipo de voz es la que vas a tener que emitir. Y depende obviamente del contexto y del conocimiento que se tenga de la pareja. Ahora, con lo que mencionaste del jefe, también muy valioso el ejemplo, me acordé yo de una anécdota bien interesante de que me la aplicó mi jefe en su momento, ¿no? Porque como dices, tenemos muchos pendientes como colaboradores, tenemos muchas cosas que hacer y de repente ahí viene el jefe, ¿no? Y con más cosas. Ah, pero hay unos jefes que son habilidosos para persuadirnos, convencernos, inspirarnos, para todavía meterle más a la chamba, ¿no? En cierta ocasión, pues estoy con actividades en el 2011, 2012, que yo andaba en oficina trabajando, y llega mi jefe y me saluda, ¿no? Oye, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Ah, qué bien, ¿no? Oye, el manual que hiciste en esta última ocasión, oye, muy bien, ¿eh? Me gustó el manual, me llama la atención y creo que está conforme a lo que pedimos. En una escala del 0 al 10, ¿tú qué calificación le pondrías a ese manual? Así me dijo. Wow. Y yo le dije, no, yo le pondría un 88. ¿Por qué? Me dice. Y ya le digo, no, pues es que considero que si le metemos más imágenes, si le metemos más gráficos, pues sería más ilustrativo. Considero que hay que usar los dos hemisferios cerebrales. Y así le decía, ¿no? Y me dijo, wow, tienes toda la razón y me gusta lo que estás manifestando y adelante, muy buena idea, Hazlo adelante. ahora. ¿Lo podemos revisar el jueves? Así me dijo. Y yo, ¿sí? Y ya se dio la media vuelta y se fue. Dios, me quedé Bien con un bajado ese palmo de balón. nariz. Así es, la asertividad implica audacia también, implica entender que uno puede llegar a acuerdos con la actitud y las palabras. Damas y caballeros, el tiempo se nos está terminando. Ya tendremos más oportunidades de dialogar en torno a esta y otras de las fantásticas, formidables, suculentas competencias blandas. Por lo pronto, cada uno de nosotros dará su conclusión y avisos. Comienzo. Damas y caballeros, la asertividad es el yunque sobre el cual se forja toda nuestra comunicación. Así que trabajemos esa asertividad porque es la base. Esa es mi conclusión y les aviso que la próxima semana, taller, asertividad para conectar mejor. Próximo martes, miércoles y jueves de 8 de la noche a 8:40 de la noche. 3 noches en donde vamos a conocer algunas herramientas de asertividad y les voy a desafiar a que conecten con alguien que ustedes decidan.
Si lo hacen, se llevan su diploma con valor curricular. Esos son mis avisos y conclusión. Vamos ahora con amigo Juan Manuel. Pues mira, como conclusión acerca de la asertividad, a mí se me hace que la asertividad es una gran parte de la inteligencia emocional de cada persona. Es gran parte de esa manifestación que nosotros tenemos cuando ya tienes cierta seguridad, cuando ya tienes cierta elocuencia, cuando tienes como que bastante, este, pues sí, o sea, seguridad en lo que estás diciendo y certeza. Entonces, esa, esa, esa parte, o sea, a mí se me quedó muy grabada cuando yo trataba de enseñar a mis hijos eso. O sea, cuando yo o sea, para que ellos fueran más asertivos, yo trataba de decirles a ellos, o sea, nunca hagan algo que ni siquiera, o sea, esté de acuerdo a sus valores, no hagan cosas nada más porque sus amigos las están haciendo, tengan la integridad de hacer las cosas porque están convencidos de ellas y porque saben que es algo bueno, no nada más para ustedes, sino para sus amigos, ¿no? Entonces, o sea, ahí yo creo que trabajas mucho pues, con los hijos, ¿no? Y las gentes que te rodean. La comunicación, ahora llegando a los avisos, a mí se me hace que es una de las partes integrales en manifestar tu asertividad, porque si no sabes comunicarte bien con la gente, muchas veces te pueden tomar de una manera agresiva porque tú no sabes comunicarte, o te pueden tomar de una manera tal vez no te toman en serio. ¿Por qué? Pues porque estás nada más hable y hable y hable y hable, pero no comunicas lo que se necesita hacer, no comunicas los objetivos claros. Entonces, por eso la comunicación es tan importante y con Roberto hemos estado trabajando mucho en MetaSpeaker para tratar de hacer un programa más completo que ayude a las personas a comunicarse mejor, pero también les ayude a manejar diferentes aspectos de su vida como una parte integral y esa parte integral realmente los haga como personas más completas a la hora de que se presenten ante los demás. Entonces, eso es parte de lo que Roberto y yo estamos trabajando en MetaSpeaker y estamos seguros que mucha gente va a tener muy, muy muy buenos resultados cuando conozcan el programa y vean de lo que se trata. Meta Speaker, qué formidable asociación hemos hecho con Meta Speakers que nos ha permitido, por ejemplo, a mí, pertenecer a la Cámara Internacional de Conferencistas, así como ustedes también lo son. Adelante, Roberto. Gracias, Rose, gracias, Juan Manuel. Solo recordar que la asertividad no es un arma para ganar discusiones. En realidad es un puente para generar relaciones. Lo que tienes que hacer es darle un mapa a la gente para decirles exactamente cómo te sientes, qué lo quieres decir y a dónde quieres llegar. Así que usarlo simplemente para eso. El poder expresar lo que tienes que expresar, lo que quieres expresar de una manera clara, decir lo que piensas, pero también cuidando el corazón de la otra persona. Eso es para mi asertividad. Muchas gracias por la invitación y nos vemos en la siguiente. Avisos, bueno, pues que estamos en este equipo poderoso de MetaSpeaker, donde estamos nosotros tres también, por supuesto, y otras personas también importantísimas en este grupo, y que nos sigan en las redes, que nos busquen, y con mucho gusto estamos para apoyarlos. Les agradezco mucho, Roberto, Juan Manuel. Les pregunto, ¿me permiten subir esto a mi canal de YouTube? Claro Sí, que sí, claro. amigo. Con mucho gusto. Muchas Adelante. gracias, cuento con su permiso. Y damas y caballeros, yo soy Robsel. Con el poder de la asertividad, estamos en acción. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente. Chao, chao.